Amén. Así que vamos a empezar, hermanos, en esta mañana. Y hermanos, esta es una enseñanza que tuve la bendición de compartir ya hace unos años, pero que Dios puso en mi corazón muy fuertemente durante toda la semana. Así que, si usted ya la escuchó, escúchela como si fuera la primera vez. Amén. Dios, como decía Dani, Dios tiene algo preparado para nosotros en esta mañana. Y eso creemos y por eso nos congregamos, para escuchar la palabra de Dios. Amén. Recuerdo, hermanos, en una ocasión, cuando era adolescente, yo sé que ya ahorita las cosas han cambiado, pero antes salíamos a la calle a jugar. ¿Recuerdan? Salíamos a la calle a jugar y su servidor pues me encantaba el fútbol desde niño. Entonces en la calle donde vivíamos nos juntábamos, poníamos 2 piedras que hacían la función de porterías y jugábamos fútbol en la calle. Y siempre que iba a pasar un carro o iba a pasar gente, siempre decíamos: ¡hey, tiempo, tiempo! Dejen que pasen la gente. Y nos hacíamos a un lado, ¿se acuerdan? ¿Sí lo vivieron o no? Sí, ¿verdad? Porque más jóvenes que yo, muchos aquí no están, ¿eh? Y iban pasando, hermanos, y tiempo, y ya nos esperábamos. En una ocasión en especial, hermanos, recuerdo que estábamos jugando fútbol y uno de mis amigos gritó: ¡hey, tiempo, tiempo! Van a pasar los hermanos. Y pasaron un grupo de personas que al verlos pasar, hermanos, yo pues no identifiqué nada de extraño, ¿no? No supe por qué. Después supe que mi amigo los había identificado porque todas las personas que iban pasando llevaban un libro bajo el brazo, llevaban la Biblia. De alguna manera, hermanos, durante mucho tiempo, el contacto con la palabra de Dios es algo que a los hijos de Dios nos identifica. Amén. Y obviamente, hermanos, no solamente cargándola bajo el brazo, obviamente, sino conocerla y vivirla. ¿Qué pasaje usaron los niños la semana pasada? ¿Se acuerdan, hermanos? Santiago, ¿qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, algo que identifica a los cristianos, mis hermanos, es la cercanía, el amor que le tiene la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Ok. Incluso, hermanos, hay algunas personas que nos han acusado a los cristianos de cometer bibliolatría. ¿Saben lo que eso significa? De adoración a la Biblia, de idolatrar la Biblia per se, ¿no? Pero sabemos que no idolatramos a la Biblia. La amamos, la valoramos, la respetamos, la seguimos, porque sabemos el pensamiento de quién está plasmado ahí, ¿no? Es el pensamiento de Dios. Y un ejemplo, hermanos, que nos ayuda a entender esto es: ¿recuerdan cuando éramos jóvenes? Los que crecimos en los 80s, 90s, 70, 60, 50, no sé si hay alguien de los 40. Pero los que crecimos en esa época, hermanos, ¿recuerdan cuando estábamos de enamorados? No había WhatsApp. ¿Qué hacíamos, hermanos? Cartitas de amor, ¿no? Unas cartitas de amor bien intensas, con poemas, corazones sangrando, hermanos. ¿Sí o no? Corazones sangrando, llenando una copa y corazones ahí. Y los que eran más detallistas, hasta perfume le echaban, ¿sí o no? Hasta perfume le echaban a su cartita, hermanos. Y no era, hermanos, en realidad no era que idolatráramos ese papel en sí mismo, ¿no? La valorábamos y lo cuidábamos porque sabíamos el pensamiento de quién estaba ahí, ¿no es cierto? Yo tenía cartas de mi esposa y me encantaba, hermanos, lo que decía ahí en las cartas. Chiquitito, princeso, me gustas, papá de mis hijos, guapísimo. Cosas que guardo muy humildemente en mi corazón. Pero cuidaba y valoraba ese papel, ese pedazo de papel, hermanos,
porque contenía el pensamiento y lo que ella ponía para mí, ¿no? De igual manera, hermanos, la palabra de Dios, la cuidamos, la valoramos, la respetamos, la obedecemos, porque sabemos el pensamiento de quien está plasmado en la palabra. Amén. La Biblia, hermanos, también funge como la guía, la espada con la que podemos quitar obstáculos de nuestra vida. Ustedes han visto en muchas películas cómo el héroe o el protagonista de la película está en la selva, está en medio de la selva, hay mucha maleza, saca una espada, y empieza a limpiar con la espada el camino para poder andar más fácilmente. ¿Lo han visto? La palabra de Dios, hermanos, es nuestra espada. Es con la que podemos quitar obstáculos de nuestra vida. Pecados ocultos, hábitos, cosas que nos estorban para caminar. Pero que si la usamos, vamos a allanar nuestro camino en la vida cristiana. ¿Cuántas veces, hermanos, dentro de nuestros días nos hemos sentido abatidos, tristes, frustrados, cansados y tal vez hasta decepcionados? Y todo por no saber lo que está dicho en la palabra de Dios, hermanos. Por ignorar lo que dice la palabra de Dios. Escuchen la siguiente historia, hermanos. Había un joven que vivía en Canadá. Sus padres eran misioneros y se fueron a vivir a Brasil. Se fueron a misionar a Brasil. Él estaba como estudiante y solamente se dedicaba a estudiar, no tenía mucho dinero. Pasaron muchos años y él no volvía a Brasil porque no tenía el dinero para volver. Bueno, en una ocasión, hermanos, él recibió una carta de sus padres y dentro de la carta recibió también un boleto para un crucero. Obviamente el joven se emocionó. Este crucero era un viaje que iba a costear desde Canadá hasta Brasil. Un viaje que iba a durar aproximadamente 2 semanas. Y el muchacho comenzó a contar los días para que se llegara la fecha. Bueno, hermanos, finalmente la fecha esperada llegó. El muchacho se embarcó, emocionado, vio el barco enorme, agarró su equipaje, sus cosas, fue a su habitación y guardó su boleto en el equipaje. Luego dijo, bueno, voy a ver cómo está el barco, ¿no? Y subió al barco, estaba viendo el mar, y en eso dijo, bueno, voy a ver cómo está todo lo que hay en el crucero, ¿no? Y comenzó a caminar por el barco, hermanos. Después de caminar un ratito, se encontró con una vitrina y se asomó y vio que era un área de juegos, hermanos. Un área donde había muchas maquinitas, donde estaban jugando billar, un área para divertirse. Este joven miró y dijo, híjole, qué padre se ve que se la están pasando ahí. Me gustaría poder pasar, pero híjole, me imagino que ha de ser caro, que ha de tener un costo. Pero bueno, y frustrado, siguió caminando. Después de caminar un rato, hermanos, se encontró con una sección donde había albercas, donde había familias chapoteando, brincando, riéndose, divirtiéndose, pasándola bien. Y este joven una vez más se quedó viendo todo aquel panorama, toda aquella acción y decía, híjole, qué padre se la están pasando. Pero, híjole, ha de ser caro también. No tengo para pagarlo. Y cansado, frustrado, siguió caminando. Obviamente, hermanos, después de caminar mucho tiempo, este hombre sintió hambre. Le dio hambre, caminó por el barco y llegó a una zona de restaurantes, donde estaba el buffet en el crucero, ¿no? Y veía entristecido, hermanos, cómo todos comían, se deleitaban con todos los platillos que había ahí. Chicken, menudito, huevito, chilaquiles. Había de todo, ¿no? Y este joven, viendo, hermanos, frustrado, dijo, híjole, se ve delicioso ahí, pero no tengo dinero, no voy a poder disfrutarlo. Voy a tener que comprar comida en esa mugrosa máquina. Y otra vez, hermanos, hambriado, cansado y frustrado, siguió caminando.
Ya iba enfadado, hermanos, cuando iba entrando a su habitación, vio que afuera de su habitación había un póster que decía que se iba a presentar su artista favorito. Y se emocionó, hermanos, de primera instancia se emocionó de que iba a estar su artista favorito, pero una vez más ese pensamiento volvió. Y dijo, híjole, va a ser demasiado caro. Y cansado, frustrado, se fue a su cuarto. Eso fue el primer día, hermanos. Se tuvo que aventar ese viaje por 2 semanas. Se aventó esa frustración, hermanos, por 2 semanas. Después de las 2 semanas llegaron a puerto. El joven vio a sus padres, corrió a su encuentro, los abrazó, los besó y se subieron al auto. Ya cuando iban en el auto, hermanos, su papá, le dijo emocionado al joven, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te la pasaste? ¿Lo disfrutaste? Esperamos que lo hayas disfrutado porque tu madre y yo tuvimos que pagar un costo muy caro para dártelo. Y el joven dijo, pues sí, la verdad sí me gustó mucho, papá, te lo agradezco, yo quería verlos. La habitación era muy cómoda, el barco era muy bonito, pero ¿sabes? Me hubiera gustado poder usar la sala de diversiones, poder refrescarme en la alberca, me hubiera gustado poder deleitarme con la comida que había en el buffet, pero sobre todo me hubiera gustado ver a mi artista favorito que se presentó en el barco. El papá volteó con la mamá, se quedaron viendo un rato y el papá le dijo, hijo, ¿no hiciste nada de esto? Dice, no hice nada de eso, me imagino que era muy caro, papá. Saca tu boleto. ¿Ya leíste lo que decía tu boleto? El muchacho se acordó de su boleto, hermanos, y lo sacó de su equipaje y leyó lo que le decía el boleto. El boleto decía, boleto de primera clase. Todas las atracciones, el restaurante y los privilegios que hay en este crucero están incluidos para el portador de este boleto. Qué triste historia, ¿no, hermanos? ¿Por qué el muchacho, hermanos, no pudo disfrutar de todo lo que incluía el boleto? ¿Por qué no pudo disfrutarlo? Porque lo guardó, ¿no? Porque no lo leyó, porque desconocía lo que decía el boleto. Y lo que pudo ser el mejor viaje de su vida, hermanos, resultó ser en el viaje más frustrante, cansado y decepcionante. Y para dejarlo nada más claro, hermanos, yo sé que es una obviedad, yo sé que está claro, pero la culpa fue de los padres o del joven. Obviamente era culpa del muchacho, ¿no? Bueno, hermanos, a veces levantamos nuestros ojos al cielo y le preguntamos a Dios el porqué de cualquier circunstancia que estamos viviendo. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero realmente no le prestamos atención. No escuchamos su palabra. En la palabra de Dios, hermanos, vemos la historia de un joven. Mateo capítulo 22, un joven se acerca con Jesús y le dice, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A lo que el maestro le responde y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y en otras ocasiones, cuando los fariseos le preguntaban algo, hermanos, Jesús les decía, ¿acaso nunca habéis leído en las Escrituras? Yo estoy seguro, hermanos, que si pudiéramos tener un tiempo, 5 minutos de comunión con Jesús y le hacemos nuestras preguntas, tal vez, o lo más seguro es que nos respondería de esa manera. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra? Estas preguntas ya tienen respuesta. Están en las Escrituras. ¿Me explico? ¿Están muy serios?
¿Se están durmiendo ya? Muchas veces, hermanos, les he dicho que amo esta iglesia. Los amo a cada uno de ustedes, de verdad. Me siento en confianza, me siento en familia. Y con el propósito de poder, tal vez pueda identificarse conmigo, me voy a atrever a abrir mi corazón y platicarle tres ocasiones en las que, como el muchacho del barco, me sentí cansado y frustrado, ya embarcado en el cristianismo. La primera, hermanos, y la más difícil situación, yo les he platicado que tenía a mi abuelita, que era una abuelita de cuento, hermanos, era una abuelita dulce, amorosa, era cristiana, nos aconsejaba, nos hablaba de la palabra de Dios, nos besaba y nos abrazaba como nadie, hermanos. Era el pilar de nuestra familia, era nuestra adoración. Para sus hijos y para cada uno de sus nietos, ella era nuestra adoración, hermanos. Cada fin de semana nos juntábamos en su casa y nos reuníamos para pasar tiempo con ella. Se imaginarán el golpe tan grande que fue cuando nos dijeron que le habían diagnosticado cáncer. Situación difícil, ver cómo su cara dulce y de alegría, hermanos, de repente se tornaba en una cara de dolor, de agonía. Literalmente cada día tenían que barrer su cabello blanco del piso. Y lo que cada semana nos veíamos y nos reuníamos en su casa, pues muy pronto se convirtieron en visitas en una sala de espera en el hospital. Y hermanos, sinceramente, levantaba mis ojos al cielo y le decía al Señor, ¿por qué el Dios que ella ama, que ella sigue, que ella predica, por qué le permite un final así? Y cansado y frustrado, hermanos, seguí caminando. Luego, hermanos, mi esposa y yo nos casamos, tomamos la decisión de casarnos. Y lo que tuvo que hacer, hermanos, un tiempo inolvidable. Realmente el principio de nuestro matrimonio es un tiempo que poco nos gusta recordar. Pasamos situaciones difíciles, por orgullo, por vanidad, por ideas en mi cabeza, por estilo de vida con el que venía creciendo, que venía arrastrando. Situaciones difíciles, hermanos, donde la palabra divorcio y separación eran cada vez más constantes. Ustedes la ven así chiquita, bonita, pero tiene la mano bien pesada, hermanos. Muy difícil, hermanos. Y recuerdo que mi pensamiento, donde en medio de esas situaciones me sentía frustrado y cansado. Pero, como el joven de la historia, seguí caminando. Y finalmente, hermanos, en una ocasión que veníamos a Ensenada, uno de mis hijos se enfermó. No sé si ya conocen la historia. Uno de mis hijos se enfermó, de pronto le dio algo, un virus, no sé, pero no podía respirar. Era un bebé de, ¿qué tendría? ¿1 año, 2 años? ¿Mande? ¿Más grande? Bueno, era Mateo, en ese entonces estaba bien chiquitito, hermanos, todavía lo podía cargar. Llegamos a la sala de urgencias y en un momento, hermanos, mi hijo en mis brazos dejó de respirar. Yo sé que para los que son papás, ustedes me van a entender. No hay cosa más difícil o más frustrante que ver a un hijo postrado en una cama de hospital. ¿No es cierto?
Fácil, hermanos, fácilmente cambiaríamos nuestro lugar con nuestros hijos, ¿a poco no? Y tenía a mi hijo, hermanos, entre los brazos, con sus labios azules, totalmente desvanecido. Y dentro de mi ignorancia, hermanos, yo no sabía si mi hijo solamente se había desmayado o si ya tenía a mi hijo muerto entre los brazos. ¿Ha escuchado esa expresión de que dice que los segundos parecen horas? Es verdad. Bueno, después de que lo intervinieron, le pusieron inyecciones, nebulizaciones, empezó a respirar poco a poco. Y gracias a Dios empezó a mejorar. Pero tuvo que quedarse hospitalizado por varios días, hermanos, hasta que supieran qué era lo que le estaba pasando. Y una vez más, hermanos, levanté mis ojos al cielo y le decía al Señor, ¿dónde estás en medio de toda esta situación? Momentos en que sentimos que el amor de Dios no está, que no le preocupa. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, frustrados, enojados incluso con Dios. ¿Ha pasado por algo así, hermano? Pero una vez más, cansado, frustrado y con un corazón dolorido, seguí caminando. Y hermanos, mientras estaba pasando esas situaciones, venían preguntas a mi mente. ¿De verdad de eso se trata ser cristiano? ¿De solamente tener que aguantar cada situación? ¿De sufrir nada más sin sentido? ¿De eso se trata nada más? ¿De eso se trata ser un hijo de Dios? ¿De aguantar hasta que Cristo venga o hasta que yo vaya con Él? Pero déjeme decirle, hermanos, que estamos muy lejos de la realidad, si usted piensa eso. Estamos muy lejos de la realidad. Porque usted sabe que la vida no es fácil, pero no es fácil para nadie. Para cristianos y no es cristianos no es fácil, hermanos. Pero para los hijos de Dios tenemos una gran ventaja. Tenemos las promesas de Dios en su palabra. Amén. Pero tenemos que leer y conocer su palabra. Porque a veces guardamos el boleto en el equipaje y el viaje es frustrante. No estamos solos en ninguna situación, hermanos. He aquí yo estoy con vosotros, ¿qué dijo el Señor? Todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor, hermano. ¿Lo cree? ¿Qué va a pasar por su mente, hermano, la próxima vez que usted diga, estoy solo en medio de esa situación? ¿Qué va a ganar? ¿Su emoción o la palabra de Dios? La promesa de Dios. La promesa de Dios, hermanos, tiene que prevalecer. Dios es fiel y Él cumple cada una de sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios habló, lo hará. Amén. Jesucristo dijo en Juan 10:10, hermanos, es un pasaje muy conocido, yo sé que usted se lo sabe de memoria. Yo he venido, la segunda parte dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y los teólogos están de acuerdo en que habla de la vida eterna, pero al mismo tiempo, hermanos, también habla de la calidad de vida aquí en la tierra. Si nosotros seguimos los mandamientos de Dios, si nosotros nos refugiamos en la palabra de Dios, nuestra vida va a ser bendecida. Yo no me he dado a la tarea, hermanos, sinceramente no me he dado a la tarea de contar las promesas de Dios, pero hay un pastor que se llama Charles Stanley, no sé si lo conocen. Charles Stanley dice que dentro de la palabra de Dios podemos encontrar cerca de 40,000 promesas. Obviamente tenemos que saber cómo funcionan esas promesas dentro de la palabra de Dios.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que tenemos que tener fe a la palabra de Dios. Estar convencidos de que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Tiene fe? ¿Cuál es la definición de fe según Hebreos, hermanos? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, hermanos. Y nosotros tenemos que aplicar esa fe a cada una de las promesas de Dios. Amén. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que la Biblia contiene dos clases de promesas. Me explico. Hay promesas limitadas y promesas ilimitadas. ¿Ok? Las promesas limitadas son las promesas de Dios hechas a personas específicas en medio de situaciones específicas dentro de la palabra de Dios. Es decir, son promesas que Dios le hizo a un personaje en una situación específica que ya se cumplió, que no aplica para nosotros, hermanos. ¿Me explico? Por ejemplo, Deuteronomio 11:24, hermanos, dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Usted cree que hay personas que creen, hermanos, que esta es una promesa literal de la cual nos podemos abrazar? Testimonio de hermanas que literalmente andan pisando carros y terrenos para que sean de su propiedad, hermanos, amparados en esta promesa. Parece broma, hermanos, pero es de verdad, andan pisando todo, hermanos. Las iglesias con esta doctrina, hermanos, los jóvenes andan apartando a su esposa, a su esposo, pisándolos. No hagan eso, solteros. Es una grosería andar pisando a la gente. No aparten de esa manera. ¿Quiere un terreno? ¿Quiere un carro? Pues no sea baquetón y póngase a trabajar. No es una promesa, hermanos, de la cual podemos abrazar para nosotros. Es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Por eso es una promesa limitada. Y hay promesas ilimitadas, hermanos, que esas son para todos nosotros, para todos los que somos hijos de Dios. Pero dentro de esas promesas ilimitadas hay promesas condicionales y promesas incondicionales. ¿Los estoy haciendo bolas? ¿No? ¿Está claro? Dentro de esas promesas, hermanos, hay promesas condicionadas y otras que son incondicionales. Por ejemplo, una promesa incondicional es algo que no requiere nada del creyente. Dios prometió algo e independientemente de lo que el creyente haga o no, esa promesa se va a cumplir. Dice en Juan 14:3: y si me fuere, y os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso dice el Señor, hermanos. Él dijo que va a venir otra vez, y va a venir otra vez, independientemente de lo que yo haga o deje de hacer. ¿Me explico? Pero hay otras, hermanos, donde hay promesas que son condicionadas. Es decir, que Dios promete algo, pero requiere algo del creyente. Se pide algo del creyente. Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿qué dice el pasaje? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y nos gusta la segunda parte, hermanos. Nos gusta la parte que dice: Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí o no? Y vemos a mucha gente esgrimiendo ese versículo para cada cosa, ¿no? Pero es una promesa condicionada, hermanos. ¿Qué requiere del creyente? Deleítate en Jehová. Si tú te deleitas en Jehová, entonces sí, Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero, hermanos, si tú te deleitas en Dios, si el Señor es tu deleite, es tu amor, es tu todo,
Esas peticiones van a ser de acuerdo a su voluntad y no a tus deleites y a tus deseos. Es por eso que el Señor va a cumplir esas peticiones. No es lo mismo decirle, Señor, concédeme, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. ¿Ustedes creen que esa lo contestará el Señor? Sí, ¿no? Porque está de acuerdo a su voluntad. Pero si le decimos, Señor, concédeme un carro del año, Padre. No tengo dinero, no tengo trabajo, pero concédeme un carro del año, Señor. ¿Será respondida? No, hermanos. Deleítate en Jehová, y si te deleitas, serán concedidas las peticiones de tu corazón. Amén. Dejando claro, hermanos, que tenemos que escudriñar la palabra de Dios para conocer las promesas de Dios. Esta mañana solamente veremos algunas promesas muy rápidamente que podemos encontrar en la palabra de Dios, hermanos. Promesas sobre el afán. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido frustrados porque el trabajo se terminó, porque no hay comida en la casa, porque el dinero no nos alcanza, porque los hijos van a entrar a la escuela, porque no tenemos qué comer? Hay un dicho que dice, hermanos, que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Algo así dice él. Y es una situación muy real, hermanos. Hay matrimonios que cuando hay crisis de dinero, ese matrimonio se frustra y tienen problemas. Pero miren lo que dice su palabra en Mateo 6:31. Abran su Biblia, por favor. Mateo 6:31 al 34. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios, hermanos. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, ¿qué dice el versículo, hermanos? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay una promesa del Señor aquí, hermanos. Todas estas cosas serán añadidas, dice la palabra de Dios. Pero según lo que hemos visto, hermanos, ¿es una promesa condicional o incondicional? ¿Perdón? ¿Condicional? ¿Requiere algo del creyente? ¿Qué se requiere, hermanos? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted hace eso, hermano, puede descansar en la promesa de Dios de que todas estas cosas, que comeremos, que beberemos y que vestiremos, serán añadidas a nuestra vida. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay promesas de Dios y que por no conocerlas vivimos frustrados? ¿Le ha pasado eso? ¿Que le falta el dinero en su casa y se siente frustrado? A mí sí, hermano. La verdad sí. Me preocupo. Pero Dios es fiel. Busque a Dios y su justicia, y esas cosas serán añadidas. Alguna vez, hermanos, mi hijo Yael, cuando estaba chiquito y tenía miedo, hermanos, iba a nuestro cuarto y nos pedía que oráramos por él. Y ya que orábamos por él, ya se dormía más tranquilo.
Dios nos guarda, hermanos. Dios nos protege. ¿Usted cree eso? Mire lo que dice el Salmo 34:7. Usted se lo sabe de memoria. Salmo 34:7. Bueno, 6 y 7. 34, versículos 6 y 7. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice, hermanos? Este pobre clamó, ¿y qué pasó? Y le oyó Jehová. ¿Y qué pasó más? Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, escuchaba el testimonio, creo que ya lo había compartido aquí, el testimonio de un misionero que se llamaba Jimmy, que estaba en una aldea en África y iba a ir a predicar a la iglesia en otra aldea, la iglesia de un amigo que era pastor en la otra aldea. No había carro, no había moto, y el misionero Jimmy agarró su bici y se fue a la otra aldea que estaba bastante lejos, ¿no? Eran kilómetros. A la mitad del camino, dije, como michoacano, a la mitad del camino, la bici de Jimmy se descompuso, hermanos. Y trató de arreglarle y eso, pero se le llegó la noche. Y dijo, bueno, tomó la decisión de pasar la noche en ese lugar, puso su casita de campaña y se acostó a dormir. Al otro día se levantó con más calma, arregló su bici y se fue a la aldea. Cuando llegó a la iglesia de su amigo, hermanos, llegó, predicó, compartió el evangelio de Cristo y esa mañana muchos le entregaron su vida a Cristo. Al terminar el servicio, hermanos, una de las personas que le había entregado su vida a Cristo caminó hacia Jimmy. Llorando, lo abrazó. Y pues Jimmy, sacado de onda, ¿no? ¿Sabes qué, pastor? Le dijo. Nosotros te veníamos siguiendo en el camino. Cuando te dormiste en aquel lugar, mi amigo y yo íbamos a robarte y a matarte. Pero hoy entendí el evangelio de Cristo y le he entregado mi vida y mi vida ha cambiado, dijo el Señor, ¿no? Y pues Jimmy se sorprendió, hermanos, y no se quedó con la duda. Le dijo, ¿y por qué no lo hicieron? Y él dijo, bueno, cuando estábamos a punto de hacerlo, no nos habíamos percatado de 7 personas grandes y fuertes que estaban alrededor de tu casa de campaña. Y Jimmy, extrañado, decía, bueno, pues si yo hice el viaje solo, ¿no? El pastor, su amigo que estaba escuchando el testimonio, hermanos, dijo, ¿sabes qué, Jimmy? Anoche nosotros sabíamos que tú venías en camino para acá y algunos de los hermanos y yo estuvimos intercediendo por ti. Le dijo, hermanos, por favor, pónganse de pie aquellos que estuvieron aquí en la noche orando por Jimmy. Y se levantaron, hermanos de la iglesia. Y los contó Jimmy, dijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hermanos intercediendo por Jimmy y 7 ángeles acampando alrededor de él. La palabra de Dios dice, hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Creen eso? Ok. Promesa condicionada o incondicionada, hermanos. ¿Qué es? ¿Condicional o incondicional? ¿Mande? Hay que temerle al Señor. Hay una condición, hermanos. Esa promesa es para todos aquellos que le temen. Y por último, hermanos, creo que no debemos de dudar nunca del amor de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos separará del amor de Dios? No hay nada que nos separe del amor de Dios, hermanos. Ninguna situación o circunstancia, por más cruel que parezca, nos separa del amor de Dios. ¿Recuerdan las 3 situaciones que le contaba en la mañana? Que le contaba hace un momento, perdón. Bueno, hermanos, yo sé ahora entiendo, viendo en retrospectiva, que mi abuelita murió, hermanos, amando a Cristo sobre todas las cosas.
En la sala del hospital, hermanos, le predicaba a sus hijos, a sus nietos. Ella murió amando a su Señor. Y ahora lo puedo ver desde una perspectiva diferente, hermanos. Me motiva y me emociona ver a mi abuelita, haberla visto en sus últimos días predicando a Cristo. Y es única y exclusivamente por el amor de Dios en su vida. Ahora, hermanos, tengo la bendición y la alegría de contarles que un matrimonio que empezó difícil, que nadie daba un peso por nuestro matrimonio, ahora tenemos una relación bendecida gracias al Señor. No siempre es fácil, pero seguimos caminando, seguimos luchando, seguimos esforzándonos, porque Dios es fiel. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Y cada día ella y yo tenemos que ponernos en las manos de Dios para mejorar. Pero ahora podemos disfrutar de nuestro matrimonio. El matrimonio, hermanos, en las manos de Dios es un pedacito de cielo en la tierra. ¿Amén? Ya no dijeron amén algunos, ¿eh? Y por último, hermanos, gracias al amor de Dios y a su misericordia, ustedes pueden ver a mi hijo Mateo corriendo entre los niños, sano, gordito, grandote. Come mucho, hermanos. Come mucho ese chamaco. Está sano. Pero es por la gracia y el amor de Dios, hermanos, en mi vida que podemos disfrutar de todas esas bendiciones. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Agárrese, tómese de las promesas de Dios para su diario vivir. No camine frustrado, no camine cansado, no camine enojado con Dios. Amén. Como conclusión, hermanos, no guarde el boleto en el equipaje. Lea y conozca todas las bendiciones y promesas que Dios tiene para sus hijos, hermanos, en su palabra. Tenga fe en que Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas. ¿Lo creen? Sobre todo, nunca dude del amor de Dios, que nos ama más allá de lo que podemos imaginar. Y nos ama, hermanos, única y exclusivamente gracias a los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viva y disfrute cada una de las promesas de Dios. Dios quiere que tenga vida y que la tenga en abundancia. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tratar con nuestra mente y con nuestro corazón a través de tu poderosa palabra, Dios. En este momento, Señor, oramos pidiéndote perdón, Padre, si es necesario, por no tenerle cuidado y darle el valor, Señor, necesario a tu palabra, Padre. Reconocemos, Señor, que necesitamos la guía, la dirección y la fortaleza, Señor, que obtenemos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que muchas veces, Señor, no tenemos hambre ni ganas de abrir tu palabra. Por eso clamamos a ti, Señor, rogándote, Señor, que pongas hambre en nuestro corazón, deseo y pasión por tu palabra, Padre, para que podamos vivir, Señor, a través de ella, que podamos disfrutar la vida, Señor, independientemente de nuestra situación, independientemente de nuestras circunstancias, Señor. Tú eres fiel y tus promesas, Señor, nos sostienen. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en ti y en tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a confiar plenamente en tu palabra, Señor, y no en nuestras emociones, Dios, que son tan fluctuantes,
cambiantes, pero tu palabra es fiel y permanece, Dios, firme y constante. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, a aplicar tu palabra cada día de nuestra vida, Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendícenos, Dios, y ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a seguir creciendo y seguir madurando como tus hijos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quitaste toda mi